Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Le damos gracias a nuestro Creador por habernos acompañado durante toda esta semana. Le damos gracias a Dios porque algunos hermanitos han estado delicados de salud y nuestro Padre Celestial nos ha levantado, nos ha protegido, nos ha dado el pan todos los días. Por eso le damos gracias a Dios. Bueno, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Dios que Dios nos ayude en esta mañana. Vamos. Amado Padre que estás en los cielos, santo, santo sea tu santo nombre en esta mañana. Te damos gracias por la vida, la salud, por mantenernos con bien, mantenernos con ese espíritu de humildad, con ese espíritu de amabilidad, con ese espíritu de reconocer que tú eres nuestro gran Elohim Yahoshua. Padre de la gloria, gracias te damos. Pon tu manito sanadora sobre todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, sobre los encarcelados, los que sufren injustamente, principalmente por nuestro hermano Fausto que está delicado de salud. Bendícelo, Padre, tú que eres el médico de los médicos que cura sin medicina. Te clamamos, Padre, por él. Dale la fuerza, aliviale su dolor de su columna que siente. Padre, dale la tranquilidad, porque solamente tú estás ahora con él. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría y úsanos en esta mañana al usar o a poder predicar tu santa palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice también a la hermana Isabel, a sus hijos, como también al Pacho. Cuídalo allí en el ejército, en la policía donde está. Y a cada uno de sus hijos. También por la hermana Rosita, también que tú la puedas acompañar, puedas bendecirla. Por la otra Rosita que pronto estará por aquí. También te pedimos por la hermana Zaida. Por cada una de las hermanas que estén aquí, Padre, y que aún no han llegado, acompáñalas y dirígelas. Padre Santo, gracias te damos por estar con nosotros, por la familia Delgado y por cada uno de los que conformamos este grupo. Que tu misericordia esté con nosotros, que tu santo malá estén aquí custodiando este lugar de adoración. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que cada palabra que hablemos sean palabras de santidad, sean palabras de transformación de vida y que podamos representar este santo y noble evangelio en nuestras vidas. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien, entonces le damos gracias a Dios por estar aquí. Vamos entonces, con la mayor reverencia, vamos a recibir a nuestra hermana Juanita que tiene la escuela sabática, un mensaje inspirador, un mensaje que debemos poner en práctica cada uno, porque la escuela sabática no es solamente para leerla, sino para practicarla y vivir lo que dice su palabra. Entonces, pues, le damos la bienvenida a nuestra hermana Juanita en esta mañana. Bienvenidos y bienvenida a este su canal, a esta magna escuela sabática. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros, mis hermanos. Vamos a continuar con la historia del profeta Eliseo. El profeta, el cual reemplazó a Elías, ¿no? Vimos la semana pasada cómo él hizo un milagro. O sea, el Padre Yahweh lo usó a este profeta Eliseo para que hiciera un milagro en las aguas del Valle de Jordán, donde esas aguas dicen que no eran aptas para consumo humano, ¿no? Incluso utilizó un método que era de la sal, ¿no? Y sabemos que la sal, el Padre Yahweh, ya desde, o sea, Yeshua, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué dijo? Vosotros sois la sal del mundo, ¿no? Entonces, y aquí también hicimos una comparación. Por ejemplo, si nos dan una comida sin sal, ¿cómo la sentimos? Simple. Simple, ¿no? Falta ese toquecito de sal y ahí uno siente agradable, ¿no? Y también hace una comparación aquí en el libro, decía aquí la escritora, la hermana Elena de Juárez, que nosotros decidimos si somos aguas amargas o aguas dulces. ¿En qué sentido?
si somos hijos de Dios de verdad para ir y llevar el mensaje, o somos personas que somos, en otras palabras, piedra de tropiezo, ¿no? Entonces es la decisión de cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿no? Y vamos a continuar con lo que es la historia del profeta Eliseo, titula Un profeta de paz, ¿no? Es en el capítulo 19 que ya estamos del libro Profetas y Reyes. Aquí nos dice la hermana Elena de White que la obra de Elías no fue igual que la obra de Eliseo. ¿Por qué? Porque Elías, recordemos que Elías fue llamado para hacerle ver al pueblo que estaba en apostasía, ¿no? Por ejemplo, cuando Acab y Jezabel, su esposa, en ese entonces que eran los reyes de Israel, dicen que ellos cayeron en una gran apostasía. ¿Por qué? Porque comenzaron a adorar ídolos, a construir altares a ídolos, sobre todo a este dios pagano, Baal, y una diosa pagana que se llamaba Astarte, ¿no? Dice que adoraban estos ídolos. Incluso el mismo pueblo, imagínense, si el rey adoraba ídolos, ¿cuánto más el pueblo, no? Entonces dice que cayeron en una grande apostasía. Incluso el pueblo de Israel adoraba y llegaron al colmo de sacrificar a niños. Que las ciudades, que los pueblos que le rodeaban, dicen que quedaron horrorizados. Entonces, Elías era un profeta que fue llamado para que haga un llamado de atención, decirle que eso estaba mal, ¿no? Incluso cuando recordamos, retrocediendo a la historia también, decía que el profeta Eliseo, el profeta Elías, cuando estuvieron en el monte de Carmelo, ahí se manifestó la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen que imploraban para que haya agua, cayera agua, pero haciendo sus rituales satánicos, bueno, directamente, ¿no? Pero, ¿qué hizo ahí el Padre Yahweh? Dice que mandó su mano poderosa y consumió a todos esos profetas de Baal, los cuales estaban haciendo horrores en el pueblo, ¿no? Y así, entonces, para eso fue llamado Elías, para que haga un llamado de atención al pueblo de Israel que estaba en apostasía. En cambio, la labor de Eliseo fue muy distinta. Dice, Eliseo tuvo una misión más pacífica. ¿Por qué? Dice, le tocó fortalecer la obra que Elías había empezado y enseñar al pueblo el camino del Señor. Porque muchos se habían olvidado. Porque imagínense, los descendientes, en el tiempo de que estuvo el profeta Elías, los jóvenes, los niños más pequeños, ¿qué es lo que habían visto ellos? Adorar a ídolos. Entonces, ¿cuál era el trabajo de Eliseo? Mostrarle al pueblo, a los que venían, digamos, a la nueva generación, de que había un Dios verdadero al cual había que adorar, ¿no? Y para eso nosotros somos llamados, mis hermanos, ¿no? Para mostrar ahora en la actualidad cuál es el verdadero Dios que debemos de adorar. ¿Cuál fue más la obra de Eliseo? Dice, la inspiración nos lo describe como un hombre que tenía trato personal con el pueblo. O sea, Eliseo, él dice que trataba personalmente con el pueblo. Y que rodeado por los hijos de los profetas, impartía curación y regocijo por sus milagros y su ministerio. Vemos que la obra de Eliseo era similar a la de Yeshua. Porque recordemos Yeshua cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué hacía Yeshua? Milagros. Hacía milagros, ¿no? ¿De qué forma? Si encontraba un paralítico, obraba ahí el milagro de Dios, ¿no? Si encontraba una persona ciega, también esta mujer que estuvo 12 años con desangramiento, ¿no? Dice que ella era la fe tan grande de esta mujer que solo que Dios, el hecho que toque el borde de su manto, yo voy a ser curada, ¿no? Entonces, y todo eso, imagínense, Eliseo también estaba haciendo esta obra, ¿no? Más adelante vamos a ver un milagro que sucedió también. El Espíritu de Dios ya estaba en él ya. Claro, sí. O sea, Eliseo fue un medio por el cual usó el Padre Eterno para hacer milagros. Sí, eso fue. Dice, Eliseo era un hombre de espíritu benigno. Miren cómo era Eliseo, las características de Eliseo. Era benigno y bondadoso, pero también podía ser severo.
sea, tenía su carácter firme también, ¿no? Dice, como lo demostró su conducta cuando en el camino a Betel se burlaron de él jóvenes impíos que habían salido de la ciudad. Eliseo dice que salía él, claro, haciendo la obra, iba al campo, a la ciudad. Dice que mientras iba a Betel, salieron un grupo de 42 jóvenes. ¿Y saben cómo le decían a Eliseo? Sube, calvo, sube. ¿Por qué le decían calvo? Porque habían tenido, o sea, si dice calvo, porque no debe haber tenido cabello, ¿no? ¿Y por qué decían sube, calvo, sube? Porque ellos habían escuchado cuando Elías fue llevado al cielo. En el carro de fuego. En el carro de fuego, así es, ¿no? Entonces ellos, un acto que fue de gran, digamos, espiritual, ¿no? Ellos cogieron como burla. Hicieron así como le pasó en el gran chasco a los pioneros, que después del chasco del 22 de octubre les decían vuela, vuela, y incluso dice que se subían a los árboles con sábanas blancas, burlándose de, digamos, de la venida de Yahshua. Sí, pues incluso ahorita que tocas el tema del gran chasco, recordamos que el 22 de octubre, o sea, en esta semana, el día miércoles creo que fue que tuvimos 22, ¿sí? Ahí nosotros hacemos un recordatorio que fue en el año de 1844, el 22 de octubre. Saca cuenta cuántos años han pasado nosotros desde que fue el gran chasco. Ahí nuestros hermanos pioneros, en el grupo que había, Guillermo Miller, Elena de Huay, su esposo Jaime Huay, todos ellos estaban esperando la segunda venida del Hijo de Dios. Pero recordemos que eso no era, digamos, el acontecimiento profético que iba a pasar. 181 años. ¿Cuánto? 181 años. Hace 181 años, ¿no? Que ellos, nuestros hermanos pioneros, estaban esperando la venida de Jesús. Pero sabemos muy bien que lo que aconteció ahí fue que Yahshua del lugar santo pasó al lugar santísimo, donde está intercediendo por cada uno de nosotros, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Y así mismo dice que cuando no vino Yahshua como ellos lo esperaban, dice que apenas, no recuerdo cuántas personas estaban esperando la venida de Yahshua, pero de todos ellos apenas quedaron 50. Por eso dice el gran chasco, se pegaron un chasco, ¿no? Como uno dice también, porque ellos esperaban la segunda venida. Y estos 50 personas, dice que recibieron muchas burlas. Se le reían, como dice aquí Moisés, que nos hacía recordar, ¿no? Dice que se subían a la copa del árbol, en lo más grande, se ponían sábanas blancas y decían, vuela, vuela, y se le reían, burlándose, ¿no? Entonces, no fue fácil para ellos, mis hermanos. Lo mismo recordamos, retrocediendo más la historia, lo que le pasó a Noé. Cuando ya Noé estuvo en el arca dentro, dice que pasaron 7 días. Y el arca estaba ahí, ya con los animales ahí, estaba toda la familia de Noé. ¿Y qué hacía la gente? Dice que se le burlaron también, ¿no? Entonces no nos sorprendamos, hermanos, si vienen hacia nosotros y se nos burlan. Es que eso pasa, mis hermanos. Claro, eso pasa. Entonces lo único es pedir fortaleza a Dios, ¿no? ¿Acaso no se nos han burlado por el que decimos el verdadero nombre del Padre? Se nos han burlado, ¿no? Por ejemplo, nosotros como familia nos dice, ve, allá van los Yahshua. Eso no es así, hermano, eso no es así. Entonces vemos, o sea, no nos admiremos, más vale regocijémonos porque estamos cumpliendo lo que debe ser, ¿no? Lo que debe ser, mis hermanos. Así es, ¿no? Entonces, mire, eso es lo que le pasó a Eliseo. Dice que estos jóvenes, 42 jóvenes, dice que se le burlaron. Le decía, sube calvo, sube calvo. Y miren lo que pasó. Vamos a ver qué nos dice en 2 Reyes, capítulo 2, versos 23 y 24. ¿Cuál fue la respuesta que recibió de parte del Padre? De allí Eliseo se fue a Betel, y cuando iba por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaron de él diciendo, calvo sube, calvo sube. Mirando hacia atrás los vio y los maldijo en el nombre del Señor.
Entonces salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 de ellos. Imagínense. 2 osos salieron, dice, del monte y los despedazaron estos jóvenes. Qué duro, ¿no? Ahí podríamos decir, no, es que Dios es un Dios malo, que no es así, estaba faltando el respeto, faltándole digamos, el respeto a un profeta de Dios. No me recuerdo en qué parte de la Biblia dice, ay de aquel que se mete con mis hijos. Eso dice la Biblia. Como la niña de los ojos. Sí, yo los considero como la niña de mis ojos. Entonces, ay de aquel, ¿no? Entonces se estaban metiendo con el profeta de Dios. ¿Qué más nos dice la palabra? Dice, si Eliseo hubiese pasado por alto las burlas, la turba habría continuado ridiculizándolo. O sea, si Eliseo hubiera dicho, no importa, hay que se burle. Son los jóvenes. O a veces decimos, no, es que solamente es un niño. Los jóvenes no saben nada, ¿no? Uno desde pequeño debe de ir corrigiendo, ¿verdad? De pequeño ir corrigiendo a los hijos, ¿no? Dice, y en un tiempo de grave peligro nacional podría haber contrarrestado su misión destinada a instruir y salvar. Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda su vida. O sea, de ahí en adelante, después de este acontecimiento, dice que ahí lo respetaron Eliseo. Es que Eliseo fue llamado para hacer la obra de Dios. Y si él no ponía un alto, dice que se le iban a seguir burlando y no va a poder hacer la obra, ¿no? Que se le había encomendado. Dice, durante 50 años entró y salió por la puerta de Betel para recorrer la tierra de ciudad en ciudad y pasar por entre muchedumbres de jóvenes ociosos, rudos y disolutos. Pero nadie se burló de él, ni de sus cualidades como profeta del Altísimo. Entonces, de ahí en adelante, Eliseo fue respetado. Es que así, lamentablemente, así hay algunas personas. Le ven algún defecto físico, se burla, sí o sí, se burla. Y eso no debería ser así, no debería ser así, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Dice, aún la bondad debe tener sus límites. La autoridad debe mantenerse con una severidad firme, y muchos la recibirán con burla y desprecio. La así llamada ternura, los halagos y la indulgencia que manifiestan hacia los jóvenes los padres, consejo para nosotros, dice, para los padres, tutores, es uno de los peores males que le puede acontecer. En toda familia, la firmeza y la decisión son requerimientos positivos esenciales. Miren lo que nos dice, que en toda familia deben los padres, o sea, claro, darle ternura, amor a sus hijos, pero también debe haber firmeza. La reverencia de la cual carecían los jóvenes que se burlaron de Eliseo es una gracia que debe cultivarse con cuidado. A todo niño se le debe enseñar a manifestar verdadera reverencia hacia Dios. Verdadera reverencia hacia Dios. Nunca debe pronunciarse su nombre con liviandad o irreflexiblemente. Los ángeles se velan el rostro cuando lo pronuncian. ¿Con qué reverencia deberíamos emitirlo con nuestros labios? Nosotros que somos seres caídos y pecaminosos, ¿no? Dice, si los ángeles que están en los cielos, dice que cuando ellos pronuncian el nombre del Padre Eterno, dice que ellos se velan su rostro, o sea, inclinan su rostro. O sea, lo pronuncian de una manera reverente. Firme. Y nosotros como seres pecaminosos, ¿cuánta más reverencia deberíamos tener hacia el Padre, ¿no? Dice, y nosotros como padres terrenales debemos, dice, de enseñar a nuestros hijos cuán importante es nuestro Padre Celestial para nosotros y el respeto que se merece, ¿no? Debe manifestarse reverencia hacia los representantes de Dios, los ministros, maestros, padres y padres que son llamados a hablar y actuar en su lugar
el respeto que se les demuestre honra a Dios. Si nosotros demostramos respeto a los ministros o personas encargadas de llevar el mensaje, dice que estamos demostrando honra a Dios. Aquí lee, por favor. Los que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo toscos, duros y descorteses, no han aprendido de Yahshua. Tal vez no se puede dudar de su sinceridad ni de su integridad, pero la sinceridad e integridad no expiran la falta de bondad y cortesía. O sea, aquí dice que hay incluso cristianos que dicen seguir, o sea, enseñar las mismas palabras de Yahshua, pero su carácter dice todo lo contrario. Dice aquí que son toscos, duros y descorteses. O sea que no tiene ni un solo parecido a lo que era Yahshua cuando vino aquí a darnos ejemplo. Porque sabemos que aquí Yahshua es pura sinceridad, integridad y también bondadoso, mientras que algunos dicen aquí que vuelta a eso es lo que nos falta bondad y cortesía. ¿Qué más nos dice aquí el libro? Dice, el espíritu bondadoso que permitió a Eliseo ejercer una influencia poderosa sobre la vida de muchos en Israel, queda revelado en la historia de sus relaciones amistosas con una familia que moraba en Sudén, ¿no? Aquí nos habla también, aquí nos relata el libro, que Eliseo siempre iba a un lugar que se llamaba, a un pueblo que se llamaba Sunem, ¿no? Y ahí había una familia que siempre él visitaba y iba a hacer la obra también por ahí cerca. Y dice que había una familia que lo veía siempre Eliseo haciendo la obra. Que tanto fue así que esta familia, sobre todo la jefa del hogar, le dijo a su esposo, le dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cámara o un departamento, como uno diría ahora, ¿no? Para que cuando venga el profeta de Dios, se hospede ahí, le demos hospedaje, ¿no? Y así hicieron. Dice, le pusieron su mesa, o sea, lo necesario que debe tener uno para, digamos, pasar la noche ahí, ¿no? Porque recordemos también que antes no había, como ahora, que si no cojo el bus o cojo tal transporte y ya estoy en otro lado. Ahí tenían que caminar, ¿no? Entonces se le hacía muy lejos ir de una ciudad a otra, ¿no? Entonces esta familia decidieron hacerle un cuarto o un departamento donde Eliseo pudiera hospedarse cuando vaya a hacer la obra a Sunem, ¿no? Y tanto fue así que miren lo que hizo Dios con ellos. Dice, y Dios no pasó por alto la bondad de la mujer. No había niños en su hogar y el Señor recompensó su hospitalidad con el don de un hijo. El hecho de que esta familia le diera hospedaje, o sea, expresamente le construyeran un departamento o un cuarto a Eliseo para que se hospedara ahí, dice que Dios lo bendijo con un hijo. O sea, la mujer era estéril, en otras palabras, ¿no? Miren cómo Dios la recompensó a esta mujer, ¿no? ¿Qué más pasó? Dice que transcurrieron los años y el niño llegó a tener bastante edad para salir al campo con los segadores, ¿no? Ya iba allá, digamos que desde muy pequeño ya le llevaban al niño a que vaya aprendiendo, ¿no? Cómo hacer la labor de la agricultura. Dice que un día estaba haciendo un sol tan fuerte que el niño se cogió su cabeza y decía, ay, me duele la cabeza, ¿no? Y ahí se puso muy desesperado el padre. ¿Y qué le dijo al criado? Haz el favor, lleva al niño donde su madre para que vea qué le pasa. Y lo llevó, ¿no? Dice, y habiéndolo tomado, dice, lo llevó a su madre. Estuvo sentado sobre la rodilla hasta el mediodía y murió. Miren lo que le pasó. Fue una prueba grande que estuvo esta mujer, ¿no? Después que Dios le dio el hijo, ya estaba grandecito porque dice que ya ayudaba en el campo. Y dice que le cogió un dolor tan fuerte de cabeza que mientras lo tenía su madre en sus rodillas, o sea, en sus piernas, cogió y el niño se murió.
Pero algo extraordinario pasó aquí, mis hermanos. Dice, ella entonces subió y puso sobre la cama del varón de Dios. O sea, lo puso en la recámara o en la cama donde dormía Eliseo. Y cerrando la puerta salió. O sea, lo dejó en la cama donde el profeta. En su angustia, la mujer resolvió solicitar la ayuda de Eliseo. O sea, fue a buscar a Eliseo, ¿no? Como ella sabía muy bien que Eliseo era un profeta de Dios, dice, fue desesperada. ¿Qué no hace una madre por sus hijos, no? Dicen que salió desesperada esta mujer a buscar al profeta. El profeta estaba entonces en el monte Carmelo y la mujer partió inmediatamente acompañada de su criado. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Gehazi, he aquí la sunamita, así le decía porque era Sunem, era la mujer, ¿no? Ruégote que vayas ahora corriendo a recibirla y dile, ¿tienes paz? ¿Y tu marido y tu hijo? Está la pregunta. Y el criado hizo como le había ordenado. Pero la afligida madre no reveló la causa de su tristeza antes de llegar a donde estaba Eliseo. O sea, ella quería directamente hablar con Eliseo, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué dice más acá? Dice, al oír de su pérdida, Eliseo ordenó a Gehazi, ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño, ¿no? Esta fue la orden que le dio el profeta a su siervo, Gehazi, ¿no? Que le colocara el bordón sobre la cabeza del niño. ¿Qué tal, mi hermano? ¿No? Para que sea sanado. Dice, pero la madre no se quedó conforme hasta que Eliseo la acompañó y declaró, vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Y entonces se levantó y siguióla. Y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, declarándole diciendo, el mozo no despierta, o sea, el niño no despierta, ¿no? O sea, el siervo de Eliseo hizo tal como le dijo, poner el bordón sobre el niño, sobre el rostro del niño, pero el niño dice que no había señales de vida. Cuando llegaron a la casa, Eliseo entró al aposento donde estaba el niño muerto, cerró la puerta sobre ambos y oró a Yahweh. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y calentándose la carne del niño, volvióse luego por la casa y de una parte a otra, y después subió tendiéndose sobre él, y el joven estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Mire el milagro de Dios, ¿no? Mire, esta madre no se rindió. O sea, no se confió en lo que el siervo de Eliseo hizo. O sea, Eliseo le mandó, ven, coge el bordón, pone el bordón sobre el rostro. El bordón es un bastón, que uno dice ahora, ¿no? Pone el bastón sobre el rostro del niño para que sea sanado. Pero la madre no se conformó con eso. Dice, yo quiero que venga el profeta de Dios, Eliseo, y venga y oró por el hijo de ella, ¿no? Y aparte de eso dice que colocó, dice, su rostro, el rostro de Eliseo sobre el rostro del niño, sus manos sobre las manos del niño, y dice que el niño se destornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces vemos que Eliseo era un hombre de Dios. Dios lo usó para hacer muchos milagros. Eso es uno de tantos milagros que hizo Eliseo, ¿no? Dice, llamando a Gehazi, Eliseo le pidió que le mandase a la madre. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, echándose a sus pies e inclinándose a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Así fue recompensada la fe de esta mujer. O sea, la fe de esta mujer era tan grande que ella dijo que no se iba de ahí hasta cuando vaya Eliseo allá donde tenía la habitación a su hijo, ¿no? Y vaya y orara por su hijo, ¿no?
Vemos que la fe, dice, de esta mujer se fue recompensada, porque la fe de esta mujer era tan grande que Dios no iba a pasar por alto la fe de ella, ¿no? Así también será recompensado sus fieles cuando en ocasión de su venida la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a su siervo los hijos que le fueron arrebatados por la muerte, ¿no? O sea, este milagro que pasó no fue en vano, mis hermanos. Es para darnos la certeza a nosotros, como madres o como seres, o como que hayamos perdido algún ser querido, que algún día el Padre Yahweh va a resucitar a nuestros seres queridos, ¿no? Por eso dice aquí lo que dice, así también serán recompensados sus fieles. O sea, si nosotros somos fieles al Padre Eterno, cuando en ocasión de su venida, cuando venga Yeshua, la muerte pierda su aguijón y el sepulcro sea despojado de su victoria. Entonces devolverá el Señor a sus siervos los hijos que le fueron arrebatados por la muerte. Así ha dicho Yahweh, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel lamenta por sus hijos, no quiso ser consolada acerca de sus hijos. Hablando de Raquel, que era la madre de Jacob y Esaú, ¿no? Dice, así ha dicho Yahweh, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque salario hay para tu obra y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para el fin, dice Yahweh, y los hijos volverán a su término, ¿no? Esta es la promesa que el Padre Yahweh nos ha dado a nosotros. Cuando un ser querido se va al descanso, sí nos duele, claro que nos duele, somos seres humanos, pero tenemos esa esperanza de que un día va a resucitar, ¿no? Eso, mis hermanos, ¿no? Bueno, mis hermanos, nos falta todavía de la historia. Para el próximo sábado vamos a continuar, mis hermanos. La historia de Eliseo, mis hermanos, se las recomiendo. Es una historia maravillosa. Estudiémosla, mis hermanos, ¿no? La encontramos en el libro de Reyes, de Segunda de Reyes. Ahí busquémosla, mis hermanos. Y vamos a aprender capítulo 2 en adelante, ¿no? Ahí vamos a ver cómo el Padre Yahweh usó a este profeta para hacerle ver al pueblo de Dios, porque recordemos que tiempo atrás ya el pueblo de Israel ya no tenía la fe en Dios. Hay algunos, como decíamos antes, ya ni sabían ni si existía Dios o no, porque estaban adorando ¿a quién? A dioses paganos, a Baal. Entonces la obra de Eliseo, ¿cuál era? Hacerle ver al pueblo que había que adorar a un solo Dios, al Dios verdadero, ¿no? Entonces ese era digamos, el trabajo, la labor de Eliseo que tenía que hacer en el pueblo de Israel, ¿no? Dar a conocer quién era Dios, ¿no? Y para que la fe de ellos volviese otra vez a tener fe en el Padre Yahweh, ¿no? Eso, mis hermanos, esperamos que esta historia nos ayude a darnos cuenta que el Padre Yahweh cuida de sus hijos, ¿no? Que si se nos burlan, no importa que se nos burlen, mis hermanos. El Padre Yahweh está con nosotros, ¿no? Que nos dé fortaleza, más vale el Padre cada día para seguir en sus caminos, ¿no? Y gracias por su atención, mis hermanos, y que vamos a continuar, porque falta todavía, como digo, de la historia de Eliseo. Vamos a continuar el próximo sábado con este mismo capítulo, mis hermanos, ¿no? ¿Pero es Primera de Reyes o Segunda de Reyes? Segunda de Reyes, capítulo 2. Sí, o sea, capítulo 2 al 4. O sea, es secuente, ¿no? Del capítulo 2 al 4 de Segunda de Reyes. Ahí está basado el capítulo 19 del libro Profetas y Reyes. Ya, gracias, mis hermanos, y que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Juanita y a Moisés por esta hermosa escuela sabática, a la cual invitamos a cada uno de ustedes que sean partícipe de estos magnos estudios, los cuales nos prepararía para esta vida y la eternidad. Gracias a cada uno de ustedes por su comprensión y les invitamos para que continúen en nuestra programación en este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Les invitamos entonces en 5 minutos una vez más a conectarnos a este su canal. Que Dios los bendiga, un excelentísimo día. No se
desconecten por favor de nuestro canal. En 5 minutos estaremos nuevamente en el aire. Bendición, Shabbat Shalom.